Dos, a la Dirección Nacional de Control de Drogas quiere implementar cámaras portátiles en los uniformes de los efectivos que conforman las unidades operativas para monitorear su accionar durante intervenciones y allanamientos. Te lo dejo ahí antes de tu comentario. Hay cuerpos del orden en el mundo entero que tienen algún tipo de implementación similar. Uno ha visto muchos los programas de televisión estadounidenses con esa cámara de sus patrullas, por ejemplo, siempre encendida. Y sobre todo los grupos tácticos de ataque, por ejemplo, que en casos ya de mayor riesgo, cuando tienen que acceder a propiedad privada, tienen generalmente en el casco esa cámara siempre también grabando. Hay, vamos a decir, precedentes, y precedentes que se han enmarcado en la necesidad de registrar, yo diría que con la mayor fidelidad posible, ciertos tipos de operaciones. Yo creo que en el caso de las operaciones relacionadas al tema del narcotráfico, bien podría servir de ayuda. El problema de este tipo de cosas, y es lo único que voy a, no a criticar, sino a evaluar del anuncio, es el hecho de que, como casi siempre, digamos, sean sugerencias que se tomen en cuenta a reacción. Es decir, ocurre un escándalo, ocurre una desgracia, ocurre algo, y bueno, nos ponemos creativos. No tiene nada de malo en el fondo, porque de las crisis deben salir, entre otras cosas, propuestas y soluciones. Ojalá ocurra. Yo siempre he creído que cuando verdaderamente hagamos los cambios que merece pues nuestra legislación y nuestra institucionalidad relacionada a Fuerza Armada y Policía en todos sus capítulos, todo el mundo sabe que tengo una visión reduccionista de la cantidad enorme de cuerpos y subcuerpos en los que se ha subdividido, y una visión muchísimo más unitaria, y pienso que de alguna manera debe hacerse un levantamiento científico en cuanto a la función que deben tener todos los organismos castrenses en el país. ¿Para qué los necesitamos hoy? ¿Cuáles son nuestras principales amenazas? ¿Cuál es el entrenamiento, la capacitación que merecen recibir esos individuos sobre la base de esas amenazas que tenemos que enfrentar, sea al medio ambiente, sea a la frontera, sea nuestra seguridad ciudadana vía el narcotráfico o por vía de otros tipos de ilícitos? Y sobre la base de esas necesidades, entonces, hacer una transformación de nuestra Fuerza Armada. Mientras eso no ocurra, con cámara y sin cámara, es posible que lo que tengamos sea más gastos, más inversión y no necesariamente más resultados. Eso es importante hacer hincapié en eso. Porque siempre que digo que vamos a gastar más, siempre me pregunto, ¿de dónde van a salir los recursos? ¿Qué me voy a ahorrar en lo que hoy probablemente no debería invertir tanto? Es decir, ¿qué dispendio voy a anular? ¿Qué llave voy a cerrar? ¿Qué tubería voy a corregir por la que se me escapan muchos recursos? Porque si no es así... que si realmente es una reacción del momento, o sea, mediática. En España le dicen política en caliente. Realmente esto se va a perdurar en el tiempo, porque recordamos el tema de los alcoholímetros, que curiosamente resucitó días recientes, el tema de los alcoholímetros. Pero esa sería quizás una buena medida. Ahora, yo tengo mucha suspicacia, tengo mis dudas, porque el que hace la ley hace la trampa. Son los cuerpos quienes van a saber el uso que se le da a esos, son precisamente ellos los que van a las calles. Habría que ver cuál es la metodología que van a tener para poder supervisar que esas cámaras se mantengan encendidas todo el tiempo, o si se van a usar a discreción o a conveniencia, y entonces tendríamos más de lo mismo, con la diferencia que tú la resaltas muy bien, José Luis, del gasto, porque ahora va a haber que hacer una inversión en esos equipos. Eso es así. Bueno, miren, casualmente, y quizás voy a empezar al revés a lo que uno supone. Los lunes uno suele pues empezar la semana basándose mucho en el tema del peso político y todo lo que hay en el entorno, y los viernes ir quizás aligerando un poco la carga. Quizás en este caso voy a empezar algo un poco al revés. En los años 70, cuando la computadora era todavía un juguete caro en poder de bancos, de empresas grandes, y sobre todo más lejos de lo que uno supone del ciudadano común, había un señor llamado Ken Olsen, millonario estadounidense, precisamente del campo de la computación y de los sistemas, que dijo una frase que ha pasado a la historia, sobre todo por lo desacertada. Cuando comenzaba el mercado a intentar generar computadoras de uso personal, Ken Olsen dijo: ¿quién rayos quisiera tener una computadora en su casa y para qué? Esa frase ha pasado a la historia, obviamente, porque el resultado lo ridiculizó.
Olsen en su momento era idolatrado por la generación joven en ese entonces que hoy idolatran otros jóvenes del mundo del diseño digital, de la fabricación de hardware y de software. Era idolatrado por la generación de los Gates, Jobs y otros que más adelante terminaron siendo los protagonistas. El mercado simplemente le terminó dando una galleta sin manos y casualmente un día como hoy, 12 de agosto de 1981, IBM lanzó al mercado, por ejemplo, su personal computer, su PC, y comenzaría, si bien ya otros habían lanzado productos similares, aunque claro, sin la enorme base de sustentación que ya tenía IBM para esa época, lanzaron productos similares y comienzan a llegar a las casas, a las empresas más pequeñas, computadores, y comienza a cambiar totalmente, de manera muy gradual, el proceso de servicio, el proceso de ahora tener el stock o los productos, tanto los que necesito tener en almacén como los que tengo disponibles, digitalizar esa información. Lo mismo pasaría más adelante con la facturación, que también a través de diversas aplicaciones y productos y equipos, también pasaría a ser un proceso cada vez más digitalizado. Y así el tiempo, los años, fueron convirtiendo en una rutina, en una realidad, algo que comenzó con el tiempo siendo solamente una novedad. Yo recuerdo la primera computadora que pude ver en mi pueblo, la vi en un banco. Estaba en el banco donde trabajaba mi madre. Y créanme que era para todo el mundo solamente una experiencia, parar y ver todos esos números verdes. Y comenzar a escuchar en la época, oír a la gente hablar de sistemas operativos y ver incluso empleomanía de mucha experiencia en ese entonces en instituciones públicas y privadas, ir a hacer cursos precisamente para comprender lo que en ese momento eran los comandos, por ejemplo, del Microsoft Word y de otros sistemas operativos de la época. Hoy, en el año 2019, ya todo esto es parte de la historia, pero nos recuerda una realidad, y es el campo de las necesidades humanas, como las mismas se van dibujando de una forma muy distinta, muy diferente al concepto que muchas veces se tenía antes, de que las necesidades eran las mismas siempre, y por lo tanto una economía, sobre todo el famoso sueño de tener una economía planificada, centralizada, que pudiera satisfacer a los ciudadanos, o la vieja idea de la sustitución de importaciones, el sueño de la autarquía, que un país podía producir supuestamente todo aquello que necesitaba o la mayor parte de aquello, y depender muchísimo menos entonces de las fluctuaciones internacionales en el mercado. Es una mentira que la comprendieron primero los grandes centros de poder y los grandes países capitalistas. Nadie puede no solamente fabricar todo lo que necesita, sino que muchas veces, pudiéndolo fabricar, resultará más caro para el usuario final, para el consumidor final. Y por eso se hacía muchísimo más fácil generar toda una cadena donde la materia prima podía venir del continente africano, donde una parte del producto ya con valor agregado podía en otro lugar del mapa hacerse un proceso que le agregara valor, y finalmente terminar ese proceso y venderlo, llegar al consumidor final en un país donde el poder adquisitivo fuera pues el suficiente para comprar ese producto. De ahí viene aquella famosa ilustración que siempre a veces se cita del lápiz, y que Milton Friedman hizo muy popular por aquellos tiempos. Aquello de que nadie podía fabricar un lápiz en su casa, así fuera el más hábil de los artesanos. Era preferible, por un tema de precio y de tiempo, adquirir un lápiz donde otros habían hecho entre sí un trabajo sin conocerse, sin que nadie los combinara muchas veces a colaborar con otros, pero esa colaboración que existía, entre otras cosas, por el famoso sistema de precios, que es un sistema que al mismo tiempo de decirnos cuánto cuestan las cosas, nos da información. Esa información que todos los días como compradores recibimos, entonces nos permitirá tomar decisiones y premiar con una cosa o con la otra nuestra voluntad. A quien compramos estamos automáticamente premiando, y estamos discriminando al resto porque lo encontramos muy caro, de menor calidad, o que no satisface probablemente nuestros gustos. Este fin de semana alguien citaba con algo de nostalgia, colocaban imágenes de aquella compañía estatal llamada Dominicana de Aviación. Y si bien claro que era nostálgico pensar en los anuncios televisivos y en las imágenes de aquellos aviones, era cuestión de tiempo para que surgieran, y surgieron de hecho los comentarios del pésimo servicio en la inmensa mayoría de los casos que allí mucha gente pues estuvo volcando de diferentes orígenes y niveles socioeconómicos, de cómo era una empresa que al no seguir los cánones normales del mercado, terminaba entre otras cosas dando un servicio muy insatisfactorio para las partes. Y lo que yo digo, y no lo pienso solamente yo,
siempre cito el caso del discurso del profesor Bosch de campaña de aquella época del 90, que decía que las empresas estatales eran un perfecto ejemplo de lo que debió haberse privatizado a tiempo. Quizás esa hubiese sido la salida más sana, con la que el Estado hubiese recuperado algo del capital invertido y no simplemente haber dejado que el hecho de tener una compañía que estaba compitiendo con empresas privadas súper especializadas simplemente llegara al punto de fracasar y al final tener que desguazarla, vender las piezas que pudieran ser servibles para alguien y tener finalmente que hacerse cargo con deudas y con un sinnúmero de pasivos, como finalmente terminó ocurriendo con otros casos del Estado. Dicho esto, porque se suele criticar, y con esto nos vamos, Francis, decisiones que se tomaron hace muchos años y que se le endilgan, por cierto, ahora solamente a un líder político que fue el que de turno tomó la decisión, pero que la hubiera tomado cualquiera que hubiera sido el presidente entre 96 y 2000, o años más o años menos, hubiese tomado probablemente la misma decisión, a menos que hubiese sido una persona sumamente terca. El Estado, que se supone debe ofrecer servicios públicos de calidad, no está para competir en diversos aspectos, o en la mayor parte de los aspectos, mejor dicho, con aquello que el mercado puede ofrecer, lo ofrece a buen precio, donde se permite la libre competencia y donde alguien siempre está intentando mejorar la calidad del producto, el tiempo en que lo ofrece y la satisfacción final de sus usuarios. Para esas cosas, evidentemente, el Estado no está.